Gracias a Jesús, gracias a Concha, gracias a la asociación, al museo y no sé si al ayuntamiento también, no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Y sobre todo gracias a todos vosotros por haber venido. Y decía que es una magnífica ocasión el encontrarse una exposición dedicada específicamente al eclipse y hacer pues una charla que tiene que ver con la historia de la astronomía y la historia de la pintura, e intentando mezclar las dos cosas. Para que ocurra un eclipse tienen que estar en la misma línea Sol, Tierra, Luna o Sol, Luna, Tierra. Y eso solo ocurre en esta línea de aquí. Esta línea de aquí se da 2 veces al año, nada más, que son las temporadas de eclipse. Todo el tiempo que la Tierra está circulando por aquí y todo el tiempo que está circulando por aquí, no puede haber eclipse. En este momento, esto sería febrero y eso sería agosto. Cuando hay eclipse de Sol, la Luna está delante, eso significa que la parte iluminada de la Luna está por el lado del Sol. Luego, en los eclipses de Sol, la Luna está en fase de luna nueva. Y cuando hay eclipse de Luna, está por el lado en el que le da la luz el Sol. Por tanto, está en fase de luna llena. Es imposible un eclipse de Sol en luna llena y al revés. El primer eclipse de Sol documentado está documentado en una tablilla de arcilla de los cananeos. Los cananeos son algo así como los abuelos de los fenicios. Hacen una cosa que es fundamental en ciencia. Empiezan a registrar todo lo que ven. Empiezan a registrar todos los eventos astronómicos, los eclipses, las conjunciones planetarias, la retrogradación de los planetas, etcétera, etcétera. Pues fijaos que el registro, esa primera fase de la investigación científica ya la hacían los babilonios y la hacían 1600 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿vale? Como 500 años después, descubren lo que se llama el ciclo Saros, que es que cada 18 años, 11 días y 8 horas, los eclipses se repiten exactamente iguales. Y cuando digo exactamente iguales, quiero decir la misma posición del Sol, la misma posición de la Tierra, la misma posición de la Luna. No que caigan en el mismo país ni en la misma ciudad, porque la Tierra sigue girando y eso añadiría otro periodo que nos llevaría a los 400, 500, 600 años en los que se repetirían el mismo eclipse más en la misma posición. Pero eso no solo lo han hecho los babilonios, los chinos, lo han hecho los mayas, lo han hecho los polinesios, lo hacen los australianos, lo han hecho todas, absolutamente todas las culturas. Han observado el cielo, tienen sus propias teorías astronómicas o, como podríamos decir, cosmogónicas, que explican de alguna manera más o menos sobrenatural o más o menos natural lo que ocurre en el cielo. A lo largo de la tradición cristiana hay muchísimos cuadros sobre eclipses durante la crucifixión. Este es un cuadro de la Edad Media que se llama La Majestad, en el que está la Virgen rodeada de 10 santos. Como veis, hay una luna y un sol. En un eclipse la luna no se ve, porque está en fase nueva, por tanto no se ve. Luego veremos cómo su sombra va tapando el sol. Bueno, no su sombra, sino su cuerpo va a ir tapando el sol. Pero no vamos a ver la luna en ningún momento durante el eclipse, ni antes ni después. Veremos sus efectos, pero a ella no la vamos a ver. Aquí tiene a los protagonistas y aquí tenemos el eclipse, la oscuridad. No tiene nada que ver con lo que va a ocurrir, sino que son cosas para que el predicador que esté contando la historia pueda saber que la luna va a tapar el sol y va a producir una oscuridad. En paralelo a toda esta historia de que los eclipses eran presagios de cosas horrorosas y que el mundo se iba a hundir y todas estas cosas, hay otras personas que piensan de otra manera. Y esos van a estudiar el asunto de los eclipses como un fenómeno natural. El primero de todos, lógicamente, es Tales de Mileto. Digo lógicamente porque Tales de Mileto se le considera el primer científico de la historia, el que inventó la ciencia.
No le hagáis caso a los ingleses que siempre dicen que fue Newton. No, o sea, 2000 años antes, ya Tales de Mileto hablaba de que las cosas que existen en la naturaleza no necesitan explicaciones de dioses, espíritus, diablos o lo que sea, sino que las cosas de la naturaleza se explican por la naturaleza. La leyenda dice que predijo un eclipse de 40 años después de que él muriera, que se iba a producir un eclipse, que fue un eclipse que se produjo justo a la vez de una batalla entre lidios y medos. Los lidios estaban avisados de que iba a haber un eclipse porque decían que lo había dicho Tales, y cuando ocurrió el eclipse se quedaron espantados y decidieron firmar la paz. Anaxágoras es el primero que dice que los eclipses de sol son porque la luna se pone en medio y los eclipses de luna son porque la Tierra se pone en medio. Este es un pecio que se encontró en el mar Egeo en el año 1900, más o menos 1900-1901, y esto es lo que encontraron en el fondo del mar, una serie de engranajes oxidados y pegados unos a otros, y con las técnicas modernas de rayos X y resonancia magnética y cosas así, han sido capaces, digamos, de despegar las piezas, de ver qué hay en cada sitio. Predice los eclipses de sol y de luna sobre el mes y sobre qué área del zodiaco se va a producir. Es decir, es una calculadora de eclipses que da posiciones de planetas, da eclipses y también da los 6 certámenes griegos, uno de los cuales es las Olimpiadas. También les decía a los griegos cuando era cada uno de los certámenes. Aquí están los dos ladrones y Cristo, y el eclipse, pues este anónimo, valenciano, este es un cuadro de Valencia, sabe que los eclipses se producen porque la luna se pone delante del sol. Él no debió ver un eclipse nunca. Nos pinta una luna marrón y rugosa, o sea, sabe que la luna tiene tierra o montañas o algo, no pone la oscuridad y lo que decíamos antes, en un eclipse no se ve la luna. Y este regiomontano, Müller regiomontano, hace un libro muy bonito que se llama el Calendarium, en el que no solo hace una tabla de eclipses, sino que la pinta. Es posiblemente el primer libro científico con gráficos. Lo que sí es el primer libro científico con color en imprenta. Este es el único eclipse de luna del que vamos a hablar hoy, el eclipse de Colón. Y dando vueltas, terminan embarrancando el barco en la isla de Jamaica. Durante 10 meses los indígenas les dan de comer, pero al 10º mes dicen que ya está bien, que se pongan a trabajar. Bueno, ellos trabajarían arreglando los barcos, pescando y haciendo un montón de cosas, pero evidentemente no estaban trabajando para los indios. Entonces Colón sabe que va a haber un eclipse de luna el 1 de abril de 1504 a la 1 menos cuarto de la madrugada. Él calcula, porque todos los navegantes sabían calcular la longitud geográfica. Colón les dice que la luna se va a esconder y se va a volver roja. Ocurre, se asustan y vienen corriendo a traerle comida otra vez. Esto es un fresco que se encuentra en la biblioteca del Escorial. Primero estamos viendo dos momentos de un eclipse a la vez. Aquí veis que toda esta zona está en sombra, aquí se ve la sombra de la luna, curva, y toda esta zona está de día, digamos, ¿no? Está en la luz. Es decir, lo que nos está contando es que va a haber un momento que va a haber luz y va a haber otro momento en que va a haber oscuridad. No va a haber ningún momento que veamos las dos cosas. ¿Vale? Y entonces la tradición lo que dice es que Dionisio, desde Alejandría, pudo ver el eclipse de la crucifixión. El autor es un pintor que se llama Pellegrini Tibaldi, un italiano, al que se le encarga que venga al Escorial a pintar. ¿Quién le dice lo que tiene que pintar? Bueno, como sabéis, el primer bibliotecario de la biblioteca del Escorial fue Arias Montano.
Cuando los primeros momentos de la biblioteca del Escorial, lo que hace Felipe II es que compra un montón de bibliotecas particulares de nobles que tenían 500, 1000 libros, una cosa así. Eso era una biblioteca particular grandísima en aquella época. Pues compra 5 o 6 o tal, y Arias Montano dedica todo su tiempo a organizar, a clasificar libros, a hacer categorías, a hacer los ficheros, etcétera, etcétera. El segundo bibliotecario de la biblioteca del Escorial es un señor que a lo mejor os suena, que se llamaba Fray José de Sigüenza. Fray José de Sigüenza, nacido aquí al lado, pues aparte de seguir clasificando libros, porque Felipe II no paró de comprar, pero bueno, ya las estructuras ya las había creado Arias Montano, decide lo que se va a pintar en las bóvedas de la biblioteca. Por tanto, decidió Fray José de Sigüenza. No es el que lo pinta, es solamente el autor intelectual. Este es un eclipse que se vio en la Ciudad de México en 1691. Quien lo vio y luego lo describió fue Carlos de Sigüenza y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora es uno de los primeros científicos mexicanos, es nacido en México, era hijo de un español que se llamaba Carlos Sigüenza, madrileño de familia seguntina. Y escribió una cosa tan bonita como esta: las tinieblas en que por el tiempo de casi medio cuarto de hora hallamos, como no se esperaba tanto como esto, al mismo instante que faltó la luz, cayéndose las aves que iban volando, aullando los perros, gritando las mujeres y los muchachos, desamparando las indias sus puestos en que vendían en la plaza fruta, verduras y otras menudencias, por entrarse a toda carrera a la catedral. Bueno, esta descripción de un eclipse es bastante real. O sea, cuando hay un eclipse total, los pájaros se callan, se van a sus nidos, hay perros que aúllan porque se ponen nerviosos. Aquí tenemos un cuadro de Rubens poco conocido, que se llama La elevación de la cruz. Están levantando la cruz con Cristo. El famoso de Rubens es el descenso de la cruz. Bueno, en esta crucifixión, no sé si estáis viendo el eclipse. ¿Alguien lo ve? Aquí. Bueno, de nuevo son 3 piezas y cada una muestra un momento diferente del asunto. Nos vamos a fijar en estos 2 rectángulos, en estos 2 cuadraditos de aquí, en esos 2. Primero, ampliamos este y nos encontramos, primero, que se ve la luna, que sabemos que no se debe ver. Pero bueno, de alguna manera tiene que contar las cosas, ¿no? Segundo, que a mí me sorprende un montón, esto no lo he leído en ningún sitio, es que la luna está por delante de las nubes. Yo espero que Rubens no pensase que la luna era un fenómeno meteorológico, pero bueno, no creo. Aquí hay luz, aquí hay oscuridad, aquí hay todavía más oscuridad, o sea, hace muchas cosas que están muy bajas. Hay una segunda luna en este cuadro. Bueno, yo la única interpretación que le doy es que cada elemento muestra un momento diferente, importante. Bueno, el primer eclipse, el de 1715, que se le conoce como el eclipse de Halley, es el primero en el que se determina con precisión la hora, la franja por donde va a correr la sombra de la luna y, por tanto, a qué hora va a estar aquí, a qué hora va a estar aquí, a qué hora va a estar aquí, etc. Entonces, Halley lo que hace es varios escritos, se divulgan por todos los ayuntamientos de Inglaterra o del Reino Unido, no sé si también llegarían a Escocia y estas cosas, pero bueno, Inglaterra seguro, y consigue que cuando llegue el eclipse la gente va a ver exactamente lo que decían los papeles y nadie se asusta porque todo el mundo entiende perfectamente, no pasa nada diferente de lo que le habían contado que iba a pasar. Más cosas experimentales de los eclipses. Nos encontramos con un astrónomo español que se llamaba José Joaquín Ferrer Cafranga, que es de los primeros astrónomos que hacen expediciones a los sitios donde hay eclipses. Se va a Estados Unidos, al estado de Nueva York, a observar un eclipse, y en ese momento se discutía
si la corona solar era, que solo se veía durante los eclipses, era la atmósfera de la Luna o era una capa externa. Joaquín Ferrer dice que pertenece al Sol, en un artículo que escribe un año después, que pertenece al Sol y le pone un nombre en latín que es corona. O sea, corona no es español, es latín, ¿vale? Y por tanto se llama corona prácticamente así, como lo estoy diciendo, corona o corón o corón, en casi todos los idiomas modernos. Para mí es una maravilla este cuadro. Es Venecia, pertenece a la escuela veneciana, hace el mismo truco que teníamos en el fresco de la biblioteca, nos muestra una parte oscura y una parte iluminada, pero nunca vamos a verlo así, ni muchísimo menos con ese ángulo extraño. La primera fotografía de un eclipse, hemos pasado de la pintura a que aparece la fotografía. Parece que la fotografía va a matar a la pintura, pues todavía no, todavía no la va a matar. Y bueno, es bastante primitiva como fotografía. Isabel Muñoz Caravaca fue maestra de niñas. Era de las primeras maestras de niñas que enseñaban a las niñas aritmética, economía, geografía, aparte de que las tenía que enseñar a bordar y estas cosas porque esas eran obligatorias, pero era de las primeras maestras que enseñaba lo mismo que a los niños, más la costura. Y pertenecía a la Asociación Francesa de Astronomía. Y entonces la Asociación Francesa de Astrónomos viene con ella a un pueblo que se llama Almazán. Y bueno, tuvieron la mala suerte de que ese día en Almazán estuvo nublado y no vieron nada. Pero os tengo una sorpresa. Os voy a enseñar cómo se vio el eclipse en Sigüenza. Esta foto es del periódico Nuevo Mundo, la sacaron en septiembre, o sea, unos días después, y para mí es una foto maravillosa. Este señor va vestido de baturro, este prácticamente también. Estos van de manchegos, estos llevan unas boinas que hoy diríamos que son chapelas. Que hay una mezcla ahí de personas. Aquí tenemos una representación, no es fotografía, es dibujo, porque la fotografía todavía es muy primitiva y entonces todavía son los pintores los que nos dan las buenas representaciones de los eclipses. Este señor, Etienne Léopold Trouvelot, que es francés, pero que vive en Estados Unidos, es recordado porque tiene más de, no sé si son 5.000 imágenes astronómicas, tiene un atlas que se llama The Trouvelot Astronomical Drawings, y esta es una de esas láminas, y esta lámina la sacó en una de esas expediciones en un eclipse en Jerez de la Frontera. Bueno, aquí tenemos un cuadro de Monet. En este cuadro, que está en Viena, dicen que esto de aquí son medias lunas como estas de aquí, y que está representando un eclipse parcial que hubo en Francia en el 25 de mayo de 1900. Hay un pintor de primer orden de principios de siglo que se llama Enrique de Simonet, español, que nació en Valencia, pero es de la escuela malagueña, porque su padre vivió muchos años en Málaga y es donde aprendió a pintar. Y en el famoso eclipse de 1905, el que estaba Isabel Muñoz Caravaca en Almazán, y que estaban estos señores intentando ver el eclipse en Sigüenza, pues a Alcolea del Pinar vinieron muchos astrónomos españoles y con ellos vino Enrique Simonet. Simonet tomó varios bocetos, ¿vale? Y al final hizo este cuadro. Y bueno, esto se supone que es el eclipse de 1905 visto en las cercanías de Alcolea. Si alguien reconoce el monte, que lo diga, porque este es un retrato de Diego Rivera, el pintor mexicano,
de Ramón Gómez de la Serna. Espero que no estéis pensando que me he vuelto loco, porque ¿dónde está el eclipse? ¿Alguien ve el eclipse? En el ojo, efectivamente. En el ojo de la izquierda, o sea, en el ojo derecho, hay un eclipse total de sol. Es un retrato imaginativo como que intenta representar la personalidad de Ramón Gómez de la Serna, que era, pues eso, capaz de tener un eclipse en un ojo. Tintín, en el año 49, que es cuando sale este libro, pues muestra el eclipse de Colón, pero contado por ti. Este es un cuadro de la vanguardia española de Salvador Victoria. Para mí es un cuadro excepcional. El sol, la luna, el horizonte de la tierra, la zona que le da la luz, la zona que le da la penumbra, la sombra, el océano. O sea, ha condensado en un solo dibujo todas las áreas del... Los eclipses hoy en día para los científicos no son nada. Ya les hemos sacado todo el jugo que podíamos. Hoy en día los eclipses se han convertido en un espectáculo. Un espectáculo de magia. Va toda la gente que os imaginéis a un eclipse. Se calcula que aquí a España van a venir unos 19 millones de turistas a ver el eclipse, que se repartirán desde La Coruña a las Islas Baleares, no van a venir los 19 millones a Alcolea. No solamente son un espectáculo global, sino que os recomiendo que lo veáis con más gente, porque se producen fenómenos como cuando España mete un gol. O sea, hay una especie de histeria colectiva, se pone todo el mundo muy contento y es un momento de verdad para vivirlo. O sea, hay muchísima gente que me dice, pero yo he visto un eclipse, lo vi en el colegio, pero tú viste uno parcial, no has visto uno total. ¿Cómo es el arte hoy en día de los eclipses? Pues aquí tenemos una instalación inmersiva de una escocesa que se llama Katy Patterson, que tiene una bola como estas de las discotecas, que tiene 10.000 teselas, y en cada tesela hay una foto de un eclipse. Pueden ser el mismo eclipse en distintas fases o son distintos eclipses, pero bueno, todas las fotos son 10.000 fotos diferentes. O sea, como veis, ya no es cuestión de mostrar quién pinta mejor el eclipse, si lo pinta de forma natural o imaginativa. Y bueno, muchas gracias. Que sepáis que quedan 11 días, es el día 12, estamos a 1, y que bueno, pregunta es la tuya, pero...